Fue el camarero quien me lo dijo. No un amigo, no un cuñado cotilla. El camarero. Estaba en el bar de siempre, el Rincón del Tinto, en Triana, echándome una caña mientras esperaba a Marta. Habíamos quedado allí porque ella salía tarde de una cena de trabajo, según sus palabras. La frase exacta fue: Javi, hoy ceno con el equipo del despacho, hay unos socios nuevos, tú vete pidiendo algo y te veo en una hora. Lo dijo mientras se maquillaba en el espejo del pasillo, ese que se empeñó en colgar justo frente a la puerta del baño. Yo ni protesté. Total, eran casi las 10, y yo llevaba media hora allí solo, con la segunda cerveza ya empezada, cuando el camarero, Jesús, un chaval de 20 y tantos, se me acerca con esa cara rara, como de querer decir algo pero no saber si meterse o no. Le conozco desde hace años, pero nunca habíamos hablado más allá de una caña y unos cacahuetes. Tío, ¿puedo preguntarte algo? Me suelta, medio bajando la voz. Claro, le digo. ¿Tú estás con la chica del vestido rojo que viene a veces por aquí contigo? ¿Marta? Sí, claro. ¿Por? Y ahí suelta la bomba. Con una mezcla de culpa y nerviosismo, me dice, es que la he visto hace un rato en la terraza del Brunos, el bar de al lado. Pero no estaba con ninguna cena de empresa. Estaba con un tío. No estaban cenando. Estaban, bueno, enrollándose. Así. Sin anestesia. Mi primer impulso fue reírme. Pensé que se había equivocado, que se había confundido de mujer o que era una broma de mierda. Pero Jesús no tenía cara de estar de coña. Estaba blanco. Me miraba con esos ojos de no me quiero meter, pero me jode ver cómo te toman por tonto. ¿Seguro que era ella? Le pregunté, sin saber si quería que me dijera que sí o que no. Javi, tío, estaba con un vestido rojo y ese bolso amarillo que le he visto otras veces. No me voy a olvidar de esa imagen, estaban como si no existiera el mundo. No le dije nada más. Me terminé la cerveza de un trago y salí sin pagar. Crucé la calle sin mirar ni coches ni semáforos. Cuando giré la esquina del Brunos, allí estaban. Sentados en la terraza del fondo, entre las luces cálidas y la música baja. Ella con ese vestido rojo que tenía desde hace años pero que últimamente no se ponía para mí. Él, un tipo más joven, pelo peinado con gomina, camisa blanca arremangada. Le acariciaba la pierna como si fuera lo más normal del mundo. Ella se rió. Esa risa que conocía perfectamente. Esa que usaba cuando quería seducir. Yo me quedé parado, desde el otro lado de la calle, observando. Nadie me vio. Estuve así un minuto, tal vez menos, pero me pareció una eternidad. No me moví. No grité. No hice la típica escena que cualquier otro habría hecho. Solo miré. Porque eso fue suficiente. No necesitaba más pruebas. No hacía falta espiar móviles ni montar una emboscada. Ahí estaba la verdad, en plena calle, entre un vino tinto y unas manos que no eran las mías. Volví al bar sin decir palabra. Jesús me vio entrar, pero no dijo nada. Me sirvió otra cerveza y me la dejó sin mirar a los ojos. Me la bebí en silencio. La cabeza me iba a mil. No sabía si estaba más dolido o más humillado. Y en medio de esa rabia silenciosa, sentí algo muy raro, alivio. Un puto alivio cabrón. Porque llevaba meses notándolo y me sentía como un paranoico. Y ahí tenía la prueba, en carne y hueso, sin necesidad de espiar a nadie. Volví a casa andando. Tardé más de una hora en recorrer un trayecto que normalmente hago en 15 minutos. No porque no pudiera coger el coche, sino porque no sabía qué hacer con las manos y no caminaba. Iba por calles vacías, con las persianas bajadas y los perros ladrando en la distancia, sin pensar en nada y pensando en todo al mismo tiempo.
Me crucé con un par de vecinos que saludaron con un gesto rápido, como siempre, pero yo ni les respondí. No me salía. Tenía el pecho apretado, como si alguien me estuviera empujando desde dentro, como si no me entrara el aire. No quería llegar a casa. No quería ver su cepillo de dientes junto al mío, ni su chaqueta colgada en la entrada, ni las zapatillas que siempre deja tiradas en el salón. Pero llegué, abrí la puerta y lo primero que hice fue dejar las llaves en la encimera sin quitarme ni los zapatos. Me senté en el sofá sin encender la luz, a oscuras, con el abrigo puesto, el móvil sin batería y un ruido sordo en la cabeza que no me dejaba pensar con claridad. Pasó más de una hora. Escuché el sonido del coche aparcando. Luego el portón que se cerraba con el chirrido de siempre. Después, sus pasos. El ruido de la llave entrando en la cerradura. Y finalmente, la puerta que se abría. Entró canturreando, como si viniera de una noche cualquiera, como si todo fuera normal. Llevaba todavía ese vestido rojo. No se había molestado ni en cambiarse. Entró al salón y cuando me vio allí sentado dio un pequeño salto, como si no me esperara. «Hostia, Javi, me has pegado un susto», dijo, dejando el bolso en la mesa. No contesté. Ni la miré. Me limité a quedarme sentado, con las manos juntas, mirando al suelo. «¿Qué haces aquí a oscuras?» «Nada». Silencio. «¿Javi?» Entonces la miré, pero no con enfado. No con rabia. Con una frialdad que hasta yo noté. Ella lo notó también, porque su expresión cambió en segundos. Se quedó quieta, esperando algo. Y yo, sin rodeos, sin adornos, sin levantar la voz, dije lo que llevaba repitiéndome mentalmente desde que la vi en la terraza con ese tío. «¿Quién es?» Marta tardó un segundo en reaccionar. Su cara pasó de la sorpresa al desconcierto, luego a la sospecha y por último a esa expresión defensiva que ya me conocía, la que usaba cada vez que la pillaba en una mentira pequeña. Pero esta no era una mentira pequeña. ¿De qué hablas? Del chaval con el que estabas hace 2 horas en el Brunos. Con el que te estabas comiendo la boca como si no tuvieras casa ni marido. En ese momento su cara cambió por completo. Se le borró la expresión. Como si su cuerpo se hubiera desconectado por dentro. No dijo nada. Solo bajó la mirada y se apoyó en el respaldo del sofá, con los brazos cruzados. «¿Quién es?» Repetí. «Un compañero del trabajo», contestó finalmente, con una voz que parecía prestada. «¿Cómo se llama?» «Eso da igual». «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?» «Javi. No te estoy preguntando si me quieres o si te arrepientes. Te estoy preguntando cuánto tiempo llevas follándote a otro mientras yo estoy en casa haciendo la cena, llevando al niño al colegio y pensando que estabas hasta arriba de curro. No me hables así». «¿Así cómo?» «¿Así de claro?» «Esto no es tan simple», dijo, evitando mirarme. «No ha sido premeditado». «¿Cuántas veces?» Marta no contestó. Se quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera y mi propia respiración, cada vez más agitada. «Contéstame». «No lo sé». «¿Cómo que no lo sabes?» «No lo conté. No fue algo que planeara, ni que llevara una cuenta». «Entonces, ¿qué fue? ¿Una fase? ¿Un experimento? ¿Te aburrías?» «No, no es eso». Estaba confundida. Me sentía sola. Tú estabas en tu mundo. Ahí me levanté. No podía seguir escuchando eso sentado. Me puse delante de ella. La miré a los ojos. No encontré arrepentimiento. No encontré miedo. Solo cansancio. Y eso me jodió más que todo lo anterior. ¿Y la cena de empresa? No hubo ninguna. ¿Y todas las noches que decías que tenías reunión?
No contestó. Se sentó en el borde del sofá, se tapó la cara con las manos. No lloraba. Solo respiraba fuerte, como si tuviera un peso en el pecho. No te imaginas lo que esto me está haciendo, le dije. No tienes ni puta idea del agujero que me acabas de abrir en el pecho. Lo sé, Javi. Lo sé. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, no me estarías soltando excusas. Me lo dirías todo. Me mirarías a la cara y asumirías lo que has hecho. Pero no, sigues midiendo las palabras, como si pudieras salir de esta con la ropa limpia. Yo no quería hacerte daño, dijo, y esta vez sí se le rompió un poco la voz. Y sin embargo, aquí estamos. Me fui al dormitorio sin decir nada más. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, apoyado contra la pared. No lloré. No me dio por romper cosas. Solo me quedé allí, con la mente en blanco, repasando una y otra vez cada momento en que debí haberlo visto venir. Cada noche que me dijo estoy agotada cuando yo la esperaba con la cena lista. Cada vez que me apartó la mano en la cama. Cada vez que salió de casa con esa ropa que antes se ponía solo para nuestras citas. Lo tenía delante, pero no quise verlo. O no quise creerlo. A la mañana siguiente, cuando salí, ella ya se había ido. No dejó nota. No mandó mensaje. Nada. Como si el terremoto de anoche no hubiera pasado. Como si todo pudiera seguir igual. Pero no. Nada iba a seguir igual. La mañana siguiente fue un golpe seco de realidad. El despertador sonó a las 7:30 como siempre, pero esta vez no lo apagué. Lo dejé sonar hasta que se cayó solo, como si me diera igual que el ruido siguiera llenando el silencio del dormitorio. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo, intentando entender qué coño iba a hacer con todo esto. No era una discusión tonta que se arreglara con café y palabras. Era una traición con nombre y apellidos, aunque aún no los tuviera. Me levanté sin hacer la cama, algo que siempre hacía, más por costumbre que por orden, pero esa mañana me importaba una mierda si todo se quedaba patas arriba. Fui a la cocina y me encontré con que ni el pan ni la leche estaban. Marta solía bajar al súper antes de que Leo se levantara, pero ese día no lo hizo. Claro, tenía cosas más urgentes que pensar. Me preparé un café solo, sin azúcar, lo bebí de pie, mirando por la ventana, viendo cómo la gente iba a trabajar como si no pasara nada, como si el mundo no se hubiera roto por dentro. Después fui al cuarto del niño. Estaba dormido como un tronco, con el pijama de dinosaurios y el peluche viejo que no suelta nunca. Le di un beso en la frente, sin hacer ruido. Luego salí del cuarto, cerré la puerta y supe que esa escena, la de una casa funcionando con normalidad, se había terminado. A las 9 Marta volvió. Entró sin hacer ruido, cerró la puerta con cuidado, como si el silencio pudiera arreglar lo que había roto. Me encontró sentado en el salón, sin la tele encendida, sin música, sin nada. Se quedó de pie, en la entrada, mirándome. Llevaba puesta una camiseta blanca y vaqueros. Nada especial. Nada provocador. Pero ni siquiera eso me tranquilizaba. Porque ya no importaba la ropa. Importaba lo que ya no se podía cambiar. Tenemos que hablar, dijo, con una voz que no me gustaba, porque era la misma voz que usaba cuando había metido la pata con algo del curro y no quería que me enfadara. Sí, y cuanto antes mejor, le respondí, sin mirarla directamente. Se sentó frente a mí, pero no en el mismo sofá, sino en la butaca que estaba a un lado. Otra señal. Otra distancia. Apoyó los codos en las rodillas y se frotó las manos. Yo esperé. No iba a hacerle el trabajo más fácil. Si iba a soltarlo todo, que lo hiciera bien, sin rodeos. Sé que lo que viste anoche fue una puta mierda, dijo al fin. No tengo excusas que te puedan servir,
pero necesito que me escuches. No voy a interrumpirte. Pero cuando termines, yo también voy a hablar, y te aviso que no voy a endulzar nada. Asintió, respiró hondo, se quedó mirando al suelo y empezó a hablar. Me contó que llevaba unos meses viéndose con ese tío. Que empezó como una amistad, que compartían oficina, que se reían de las mismas cosas, que le escuchaba, que le hacía sentir deseada, que al principio pensó que no pasaba nada, que era solo alguien con quien conectaba bien, y que cuando se dio cuenta de que estaba sintiendo algo más, ya era tarde. Me dijo que no quería enamorarse de él, que no fue su intención, que fue algo que se le escapó de las manos. Me dijo que no había sido planificado, que no fue algo que buscara, pero que tampoco hizo nada por evitarlo. Me dijo que había intentado dejarlo un par de veces, pero que siempre acababa volviendo porque se sentía viva, porque se sentía otra persona. ¿Y yo qué era? Pregunté, cuando ya no pudo seguir hablando. ¿El que te ponía el plato en la mesa? ¿El que te recogía cuando se te estropeaba el coche? ¿El que te hacía de taxista, de cocinero, de niñera? No digas eso, Javi. ¿Por qué no? ¿Te parece injusto? Pues así me siento. Como si hubiera sido tu empleado todo este tiempo. El que se encargaba de las mierdas cotidianas mientras tú te montabas una segunda vida en paralelo. Nunca fue así. ¿Y cómo fue entonces? Explícamelo. Dime cómo coño se justifica que un día digas te quiero y al siguiente te estés follando a otro en la oficina o en cualquier sitio donde te diera la gana. No fue solo sexo. Peor me lo pones. Era alguien que me miraba diferente. ¿Y yo qué? ¿Cómo te miraba yo? Tú llevabas meses sin mirarme. Ahí me reí. Una risa seca, amarga, sin gracia. Porque era mentira. Porque yo la miraba. Mucho. Solo que ella ya no estaba. Porque le hablaba. Solo que ella ya no escuchaba. Porque le proponía cosas. Solo que ella ya tenía otros planes. No puedes culparme por todo esto, dijo ella, alzando un poco la voz. Ah, ¿no? ¿Y a quién hay que culpar? ¿A mí, por no haberme dado cuenta antes? ¿Por haber confiado en ti? A los dos. Esto no se rompe de un día para otro. No se rompe, no, se destroza. Y tú fuiste la que agarró el martillo. Nos quedamos callados. No había mucho más que decir. Todo lo importante ya estaba dicho. Ya sabía que era él, un compañero del trabajo. Que llevaba meses. Que me había mentido en la cara más de lo que era capaz de contar. Que no se arrepentía del todo. Que no sabía si quería seguir conmigo. Y eso fue lo que más me dolió. Que ni siquiera tuviera claro si quería quedarse. Porque si al menos me hubiera dicho que quería salvar esto, que quería luchar por nosotros, quizás habría una mínima opción. Pero no. No lo sabía. No estaba segura. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para aclararse, para ordenar su cabeza. ¿Y mientras tanto qué hago yo? Pregunté. No lo sé. Pues yo sí lo sé. Me levanté, fui al dormitorio, saqué una bolsa de deporte del armario y empecé a meter ropa. Ella apareció en la puerta, sin hablar. Me miraba. No lloraba. No pedía que me quedara. Solo miraba. Y eso me terminó de confirmar que esta historia ya estaba acabada. Que no había marcha atrás. Que había pasado algo que no tenía arreglo. Cerré la cremallera de la bolsa y me puse la chaqueta. ¿A dónde vas? Preguntó. A casa de mi hermano. No pienso dormir otra noche contigo. No por ahora. ¿Y Leo? Leo no se va a enterar de nada por el momento. Pero esto no va a ser como antes. No vamos a fingir. Ella no dijo nada más.
Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Salí sin mirar atrás, sin decir adiós. Bajé las escaleras con el cuerpo tenso, con las manos temblando. Al llegar al coche me senté unos minutos antes de arrancar. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo el peso de todo encima, sabiendo que la vida que conocía había terminado. Y lo peor era que ella no parecía triste. Solo aliviada. Me quedé 2 noches en casa de mi hermano Oscar. Me dejó el cuarto del fondo, el que usa como despacho, con una cama plegable que crujía cada vez que me movía, pero me vino bien. No dormí mucho, pero al menos no tenía que ver a Marta ni escuchar sus pasos por el pasillo. No se lo conté todo a Oscar la primera noche. Solo le dije que habíamos discutido fuerte, que necesitaba unos días. Él no preguntó más, sabía que si no quería hablar era por algo serio. Al día siguiente, después de comer, me senté con él en la terraza, sacamos unas cervezas y se lo solté sin rodeos. Se quedó callado, mirándome con esa cara que se te queda cuando no sabes si abrazar a alguien o decirle que se vengue. Me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé, me preguntó si iba a perdonarla. Le dije que no podía, que no quería. Y que no pensaba dejar que se fuera de rositas después de destrozarme la vida. La decisión la tomé esa misma tarde. No iba a hacer un escándalo ni iba a montar un drama delante del niño, pero no pensaba seguir haciendo el papel de marido cornudo mientras ella se lavaba las manos y seguía con su rutina como si nada. Sabía que Marta no había contado nada a nadie todavía. Era buena guardando las apariencias. Lo suyo era que todo pareciera perfecto desde fuera. Por eso no le mandé mensajes, ni la llamé, ni le pregunté si se había arrepentido. Solo me dediqué a preparar el terreno. Fui al trabajo, pedí unos días, y me senté a organizar todo con calma. Lo primero fue contactar con un abogado. No quería uno cualquiera, necesitaba a alguien con los huevos bien puestos. Me recomendaron a un tipo en Dos Hermanas que ya había llevado varios casos parecidos y que no se andaba con rodeos. Pedí cita para el jueves. Mientras tanto, empecé a revisar todo lo que tenía a mi nombre, lo que compartíamos, las cuentas conjuntas, la hipoteca, todo. Me hice una lista con cada detalle, cada recibo, cada pago. Fui metódico. Frío. Como si estuviera preparando una auditoría. Luego vino lo más importante, el control de daños con Leo. No podía permitirme que esto lo salpicara. Así que me senté con él el miércoles por la tarde, le dije que papá y mamá estaban pasando por un momento difícil y que yo iba a quedarme unos días en casa del tío Oscar, pero que lo quería mucho y que eso no iba a cambiar. Leo me miró raro, como si no terminara de entender, pero no lloró ni preguntó demasiado. Me abrazó y me dijo que me echaba de menos, y eso me partió por dentro más que todo lo demás. Aguanté las ganas de soltarle toda la verdad, pero no era el momento. Después llegó el jueves, y con él, la reunión con el abogado. El tipo era un cabrón encantador. Me explicó todo lo que podía hacer, lo que no, y me preguntó si tenía pruebas. Le conté cómo me enteré, pero él me cortó y me dijo que necesitaba algo más concreto si quería inclinar la balanza a mi favor. Le dije que ya lo estaba preparando. No pensaba quedarme solo con el recuerdo de esa escena en el Brunos. Iba a conseguir algo que pudiera usar. Me aconsejó que, antes de actuar, tuviera claro qué quería obtener. Si quería el piso, la custodia, algún tipo de compensación. Le dije que lo que quería era dejarla expuesta, sin humillarme yo. Que quería que pagara por lo que había hecho, sin destruir a mi hijo en el proceso. El abogado asintió, tomó nota, y me dijo, entonces necesitas 2 cosas, pruebas y una estrategia. Esa noche, en casa de Oscar, empecé a revisar el correo electrónico de Marta.
Aún tenía la contraseña porque ella nunca cambió nada desde que abrimos nuestras cuentas en el portátil compartido. Entré y encontré varios correos con el nombre del tipo, Adrián. No era del todo explícito, pero se notaba la confianza entre ellos. Luego fui a su perfil de Instagram. Público. El idiota no se cuidaba nada. Fotos en el gimnasio, en la playa, en la oficina. Lo primero que dijo fue que había leído todo lo que le escribí. Que había visto las fotos. Que no esperaba que llegara a ese punto. Le pregunté si lo negaba. Me miró como si la pregunta le doliera, pero negó con la cabeza. Dijo que no tenía excusas, que lo sabía. Que no iba a intentar justificar lo injustificable. Le respondí que no había llamado para escuchar confesiones tardías ni disculpas vacías. Que quería saber qué pretendía hacer ahora con todo esto. Me miró con cara de no entender la pregunta. Le expliqué que ya no se trataba de sentimientos, sino de decisiones prácticas. Que teníamos un hijo, una casa, cuentas conjuntas, responsabilidades. Que yo ya había tomado mis decisiones. Le dejé claro que el divorcio era inminente, que el abogado le haría llegar los papeles el lunes, que había pedido la custodia compartida, que no pensaba quedarme en casa si ella también vivía allí, y que esperaba que colaborara sin joder más las cosas. Me miró durante varios segundos, como si estuviera esperando alguna señal de flaqueza, como si quisiera detectar alguna grieta por la que meterse. Pero no encontró ninguna. Entonces, por fin, habló. Dijo que no quería pelear, que no iba a poner trabas, que entendía lo que había hecho. Añadió que no se había dado cuenta de lo grave que era hasta que vio todo junto, las pruebas, mi carta, el tono que había usado, la frialdad con la que estaba hablando ahora. Que pensaba que tenía tiempo, que aún podía arreglarlo, que yo no iba a actuar tan rápido. Le respondí que no tenía por qué avisarla. Que cuando alguien destroza algo, no se le puede exigir que espere a que el otro decida si le duele o no. Que no había margen de espera. Que si se había sorprendido por mi reacción, era porque no conocía al hombre con el que había estado casada. Se quedó callada un momento y luego me preguntó si esto significaba que ya no la amaba. Esa pregunta me jodió más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Porque no era una pregunta sincera. No era una duda que nacía del corazón. Era una forma de medir el terreno. Como si con esa frase pudiera calcular si aún tenía alguna posibilidad, si podía ganarme con lágrimas o arrepentimientos. Le respondí sin apartar la vista, le dije que no sabía si aún la amaba, pero que lo que sí sabía era que no podía vivir con alguien que me mintió en la cara durante meses. Que no podía volver a acostarme al lado de una persona que me besaba mientras pensaba en otro. Que no quería convivir con alguien que usó mi confianza como escudo para hacer lo que le dio la gana. Marta bajó la cabeza y dijo que lo entendía. Que no esperaba otra cosa. Y entonces dijo algo que no me vi venir, que no iba a seguir con Adrián. Le pregunté si era porque la habían pillado o porque de verdad se daba cuenta de lo que había hecho. Me respondió que no lo sabía. Que estaba confundida. Que todo se había ido de las manos y que ya no sabía qué sentía por él. Que en realidad nunca pensó en dejarme, pero que cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Le respondí que eso no cambiaba nada. Que lo que hiciera con él ahora me daba igual. Que si quería seguir con él o no, era asunto suyo. Que yo solo quería que se firmaran los papeles y que Leo sufriera lo menos posible. Entonces ella soltó la frase que me sacó de quicio, ¿y si intentamos terapia de pareja? Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque me pareció insultante. Le pregunté si de verdad creía que después de todo lo que había pasado, bastaba con ir a un psicólogo y hablar de comunicación. Le dije que eso podía haberlo propuesto antes, cuando yo la notaba distante, cuando intentaba acercarme y ella me esquivaba, cuando prefería quedarse más horas en el trabajo en lugar de cenar conmigo.
No ahora, no cuando ya lo había roto todo. Ella no dijo nada. Se quedó con los ojos rojos, sin llorar, sin hablar, sin moverse. Le pregunté si tenía pensado quedarse en el piso o buscarse otro lugar. Me respondió que prefería quedarse por Leo, porque era lo más estable para él. Le dije que por mí no había problema, que yo ya estaba viendo pisos para alquilar cerca, que lo importante era organizar los horarios, las visitas, el colegio. Todo eso. Me ofrecía hacerlo todo por medio de abogados para evitar roces. Me dio la razón. Me pidió solo una cosa, que no le dijera nada a Leo de momento. Le respondí que no iba a decirle la verdad hasta que fuera necesario. Que no pensaba hablarle mal de ella. Pero que tampoco iba a mentirle. Si preguntaba, le diría que su madre y yo ya no estábamos juntos. Y que cuando fuera mayor y pudiera entenderlo, si quería saber más, le diría la verdad sin detalles sucios, pero sin esconder la culpa. Nos quedamos en silencio unos minutos. El sol ya estaba bajando y el parque empezaba a vaciarse. Marta me preguntó si quería que volviéramos a casa juntos para hablar con Leo. Le respondí que no. Que mejor lo hacíamos al día siguiente. Que hoy ya era suficiente. Se levantó, se guardó las manos en los bolsillos y se fue sin decir nada más. Yo me quedé allí unos minutos más, sentado, con la cabeza llena y los músculos tensos. Me había imaginado muchas veces cómo sería la conversación final con ella, pero nunca pensé que llegaría tan rápido, ni que me sentiría tan vacío al terminarla. No tenía ganas de celebrarlo ni de llorar. Solo quería que todo terminara. Que se firmaran los papeles. Que pudiera empezar de cero. La mañana siguiente no hubo sobresaltos, ni mensajes, ni llamadas, ni escenas. Me desperté antes de que sonara el despertador, como ya era habitual desde hacía días, y pasé casi una hora tumbado sin hacer nada, simplemente con la vista clavada en el techo y repasando punto por punto todo lo que había ocurrido en las últimas 2 semanas. No había drama, ni tristeza, ni rencor a flor de piel, solo una sensación de cansancio acumulado que parecía haberse instalado en el cuerpo como un huésped permanente. Me levanté sin ruido, me duché, preparé un café y me senté frente al ordenador a revisar los correos del trabajo como si fuera un día más, aunque sabía perfectamente que no lo era. A las 10 en punto, Marta llegó con Leo. No subió, solo lo dejó en la puerta, y él subió corriendo con su mochila, con la alegría típica de un niño que no sabe que todo ha cambiado. Me abrazó, me enseñó un dibujo que había hecho en casa de su madre, me preguntó si hoy íbamos a ir a la bolera como le había prometido. Le dije que sí. Me preguntó por qué no vivía con mamá. Le respondí lo mismo que llevaba días repitiendo, que estábamos organizándonos mejor para estar bien los tres, que a veces los adultos necesitaban un poco de espacio para aclararse. Me miró un rato sin decir nada más, y luego asintió, como si le bastara con eso, como si con eso pudiera seguir su vida sin hacer más preguntas por el momento. Pasaron los días y todo fue avanzando como habíamos acordado. El abogado llevó los papeles, Marta los firmó sin rechistar, el proceso se puso en marcha sin necesidad de juicios ni peleas, y cada uno fue organizando su vida sin interferencias. Yo encontré un piso cerca del colegio, pequeño pero cómodo, suficiente para mí y para tener a Leo en los días que me tocaba. Me dediqué a montar el espacio sin prisa, sin intentar reemplazar la vida anterior, solo buscando que las cosas funcionaran, que hubiera sitio para respirar. La rutina fue tomando forma, trabajo, recoger a Leo, deberes, cena, charlas, y luego silencio. En ese silencio fue donde realmente empecé a procesar todo. Durante el día no me daba tiempo, pero en esas noches en las que el niño dormía y la casa se quedaba en calma, me venía todo encima, sin previo aviso, como una losa que se me sentaba en el pecho y me dejaba quieto durante un buen rato. Pensaba en Marta, pero no con nostalgia, sino con incredulidad.
Me costaba entender cómo habíamos llegado ahí. Cómo alguien con quien compartí 12 años podía desconectarse de esa forma y llegar a traicionarme sin el más mínimo respeto. No era dolor lo que sentía entonces, era una mezcla de decepción y sorpresa. Como si hubiera estado viviendo con una desconocida sin saberlo. Lo curioso es que nadie, ni de mi entorno ni del suyo, se atrevió a preguntarme nada directamente. Algunos sabían algo, otros intuían cosas, pero nadie dijo nada. Mi hermano fue el único que, de vez en cuando, me lanzaba alguna frase como "¿Cómo va todo con lo de Marta?" o "Si necesitas soltar mierda, avisa", pero yo no tenía ganas de repetir la historia 1000 veces. Ya la había vivido. No me hacía falta volver a contarla para entenderla mejor. Había asumido lo que pasó sin necesidad de buscar explicaciones imposibles ni frases que me ayudaran a justificarla. Ella se había equivocado. Había tomado decisiones que destrozaron lo que teníamos, y yo me encargué de no quedarme atrapado en esa ruina. Un sábado por la mañana, unas semanas después de que todo se hubiera formalizado, Marta me escribió. Me pidió vernos para hablar. Le dije que sí, con la condición de que fuera breve y sin vueltas. Quedamos en una cafetería, lejos del barrio, para no cruzarnos con nadie conocido. Llegó puntual, vestida sencilla, sin maquillaje, con el mismo gesto tranquilo que había tenido en el parque la última vez. Se sentó y pidió un café, yo no pedí nada. Lo primero que dijo fue que estaba intentando rehacer su vida, que no se veía con Adrián desde hacía más de un mes, que él había querido seguir con ella, pero que ella se había dado cuenta de que no era lo que pensaba. No le contesté. Solo la miré. Continuó diciendo que no me estaba contando eso para que sintiera compasión ni para que pensara en volver, sino porque creía que me debía claridad. Me pareció un gesto inútil, pero no se lo dije. Después me habló de Leo, que notaba que estaba más tranquilo conmigo, que hablaba más, que estaba más alegre. Me preguntó si estaba todo bien con él, y le dije que sí, que con Leo todo funcionaba bien, que él se adaptaba porque era un crío listo y fuerte, y que lo importante era mantenerle fuera de cualquier lío. Asintió, se quedó en silencio unos segundos, y luego me soltó lo que claramente había venido a decir: sigo pensando que, en algún momento, quizá podríamos hablar desde otro sitio, sin tanto dolor, sin esta tensión. Le respondí que hablaríamos lo que fuera necesario por Leo, pero que fuera de eso, no veía ninguna razón para reconstruir nada entre nosotros. Le dije que no había odio, pero tampoco había afecto. Que cuando alguien te rompe así, no se trata de perdón, se trata de que algo muere, y ya no se recupera. No insistió. Se bebió el café, se despidió con un cuídate y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. A partir de ahí, todo fue sobre Leo, sobre horarios, sobre días de recogida y temas escolares. La relación se volvió estrictamente funcional, sin espacio para emociones, que era justo como yo necesitaba que fuera. Con el tiempo, el dolor se convirtió en indiferencia. Y la indiferencia fue dejando espacio a la reconstrucción. Empecé a salir más, a hablar con gente, a recuperar amistades que había dejado de lado. Me di cuenta de que el mundo no se había terminado. Que podía empezar otra etapa sin tener que cargar con la anterior como una losa. No me volví más frío, ni más duro, ni más desconfiado. Solo más selectivo. Más claro conmigo mismo. Hoy, varios meses después, puedo decir que estoy bien. No feliz todo el tiempo, no recuperado del todo, pero bien. Leo está contento, tiene su espacio conmigo y con su madre. No pregunta por qué no estamos juntos. Solo vive su día a día con la naturalidad que tienen los niños para aceptar lo que les das. Yo, por mi parte, trabajo tranquilo, me levanto sin nudos en el estómago, me acuesto sin revisar móviles ajenos, sin pensar que algo me están ocultando. Me gusta mi casa nueva. Me gusta mi vida así. No necesito más.
Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, le digo que no hace falta que todo explote para darte cuenta de que algo no iba bien. Que a veces te pasas la vida justificando detalles porque no quieres ver la imagen completa. Que confiar está bien, pero dejar de ver está mal. Y que cuando alguien decide traicionarte, lo hace sabiendo perfectamente lo que arriesga. Y aún así lo hace.